is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy, and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story. Las películas que hago no dan las respuestas, hacen las preguntas. Alejandro Amenábar. Según pasan los años, con Iliana Gómez Gavinosa. ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? Según pasan los años, estamos acá en el ámbito que más nos gusta estar en las butacas expectantes de que comience una nueva función de cine, y esto es lo que traemos el día de hoy. ¿Qué traemos? Algunas reseñas quizás de películas más contemporáneas, más de acá, salimos un poquito del clásico, ¿le parece bien? Vamos a ir a dos platos principales de este año, ¿sí? Del 2023. Vamos a recorrer un poquito dos películas que me interesa mucho traerlo como lo que son estos blockbusters, ¿no? Generalmente les dicen a los tanques de Hollywood que estamos intentando recorrer el día de hoy, como es, en principio vamos a ir de la mano de Tom Cruise con Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1. O sea, comprendan de que el cine se está empezando a aproximar a lo que son las entregas de las plataformas. Entonces se empiezan a generar sagas en partes, en diferentes etapas, diferentes temporadas, como vendría a ser algo cercano a lo que es la televisión. Y entonces ahora estamos con esta, ¿qué vendría a ser? Las 7, creo, ¿verdad? La 6 fue Fallout, de Misión Imposible, y estamos acá recorriendo la número 7, si mal no recuerdo, con Sentencia Mortal, de las Misiones Imposibles. ¿En dónde estamos parados? De la mano del director Christopher McQuarrie. Ya viene trabajando con algunas que otras películas, como la última Misión Imposible, Fallout, del 2018, como también con Tom Cruise hicieron Top Gun, Maverick, la del 2022. ¿Qué hizo antes? Para que ustedes lo ubiquen, el trazo que tiene este director, eran Los Sospechosos de Siempre, ¿sí? ¿Se acuerdan aquella con Kobayashi? Creo que era aquel personaje que no le descubríamos hasta los últimos segundos, de este extraño policial que teníamos que desenredar a quién estábamos buscando y quién era el culpable de estas crímenes policiales que encarnaban en esa película. Así que tenemos este panorama con Tom Cruise que se acerca a dónde está parado en esta Misión Imposible, las 7. Vamos a ir por ese lado. El elenco básicamente es el mismo, con Luther, con Benji, tenemos a Lisa,
que en este caso no, son Ving Rhames, Simon Pegg y Rebecca Ferguson, que los tiene como cierto plantel que lo acompaña en las misiones como más estable, ¿sí? Y suman a Grace con Harry Atwell en ese personaje, haciendo una, ¿qué vendría a ser? Una compañía de Tom Cruise en muchas acciones de riesgo, ¿no? Vemos la destreza corporal de ella, tenemos a Vanessa Kirby también como The White Widow, que es temible, y Pom Clenfield como Paris. Personajes femeninos fuertes en esta emisión de Misión Imposible, que a ver, si recuerdan un poquito, ¿sí? Cuando un actor principal estaba encarnando algún personaje enmascarado, con dosis pequeñas, y quizás al final de lo que vendría a ser la película, en caso esos personajes se quitaban la máscara para demostrar, ves que yo ando a caballo, ves que yo soy el que tira redes en los edificios y me deslizo por ahí. Bueno, en este caso entiendo, y es lo que me hace sentir la película, que Tom Cruise le gusta en demasía hacer las escenas de riesgo, y prácticamente no no usa nunca esa máscara, digamos, del personaje, sino es casi todo a cara limpia. Y en eso a mí me hizo acordar un poquitito, ¿no? A lo que podría ser, qué sé yo, un Buster Keaton, un Jackie Chan, que hace todo, además de ser el protagonista, hace las escenas riesgosas. Hay una emblemática, bueno, vamos a estar viendo ahora imágenes y vamos a recorrer también un poquito el tráiler de la película, pero una escena que aparece, de hecho, en el tráiler de esta saga, es cuando está yendo en moto sobre una montaña, y allá abajo, en un camino serpenteante, va a unas vías de tren y se desliza un ferrocarril que termina abordándolo Tom Cruise. Estas escenas quizás nos deslumbran, pero sí estamos frente a la a cara limpia, digamos, se ve perfectamente que es él el que hace las escenas. Lo mismo cuando va en auto, ya le quitamos las puertas a los autos para que se vea que es él el que maneja. Hay persecución en moto, tiene ciertos rasgos de toques de humor, ¿sí? En una escena con un auto amarillo en Roma, tenemos persecuciones en Venecia, nos movemos en Arabia. Bueno, nada, esa eterna lucha del bien y el mal que tenemos con un cierto fondo dramático, con nudos que tenemos que empezar a resolver en la parte humana, y cómo se resuelve lo que parece imposible, ¿sí? En este caso recuerden que son dos partes, entonces estamos frente a una primer acercamiento a esta historia, que es la número 7 de esta saga, encarnada en Tom Cruise. Si vieron algo de Indiana Jones, la última, donde utilizan ciertos efectos para rejuvenecer, ¿sí?, a Harrison Ford, o si recuerdan se me escapa en cuál, Civil War, debe ser una de las Avengers, que Tony Stark está joven, ¿no? El actor dentro de una secuencia cuando en otra parte más joven del personaje, y ahí que hacían con ciertos efectos, le colocaban la cara digitalmente a un nuevo cuerpo, o generaban el cuerpo directamente más joven del actor. En este caso, nada, con sus 61 años, Tom Cruise aborda todas las secuencias de riesgo, y bueno, una vez más
sale airoso Ethan Hunt en estas peripecias que tenemos en Misión Imposible 7. Ahora seguimos. Nuestras vidas son la suma de nuestras decisiones. Y no podemos escapar del pasado. Ethan, esta misión tuya te va a costar muy cara. El mundo está cambiando. La verdad se desvanece. La guerra está cerca. Ha pasado mucho tiempo, amigo. No tienes idea del poder al que represento. Conoce tu historia y cómo termina. Escúchame. El mundo va a perseguirte. Su destino está escrito. ¿También escribimos el tuyo? Si algo llega a pasarles, no hay lugar al que no vaya para matarte. Eso sí está escrito. Ethan, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo principal? Sus vidas siempre me importarán más que la mía. Nuestras vidas no pueden importar más que esta misión. No lo acepto. Y ahora vamos a ir, si les parece bien, con una película, una peli de terror, ¿sí? Que es que el personaje está acá acechando y está trayéndolo a un mundo tenebroso, con mucha sangre, mucho gore en la película. No es ni más ni menos que el Conde Drácula, ¿sí? Pero en esta película, ¿saben quién hace, no? El Conde Drácula, ni más ni menos que Nicolas Cage, en donde estamos ubicados en la actualidad, vendría a ser con el personaje de Drácula, el conde, y digamos, su sirviente, Renfield, porque así se llama la película, Renfield. ¿Se acuerdan, no? Aquel que era un abogado de una escribanía que iba a tomar posesión de algunas de la inmobiliaria, ¿no? Como para vender ciertas propiedades del conde Drácula, y queda ahí preso del conde y sus hechizos. Renfield está ubicado acá en Orleans, dijimos, pero está Renfield y también está el conde Drácula. ¿Y qué está pasando? Esta tan particular mirada que trae la película, porque a mí me encantó, es muy, muy entretenida. 90 minutos, dura 1 hora 33, es prohibida para menores de 16, y de la mano del director Chris McKay, está trayendo una vuelta de tuerca a esta ya tan remanida historia del conde Drácula y
sus fechorías alrededor de la humanidad y qué es lo que hace, ¿no? Que no es otra cosa de alimentarse de la sangre humana, que muchas veces es proporcionada estas víctimas de mano de Renfield. A cambio de eso tiene cierto poder, como bueno, la inmortalidad, pero también en este caso, en esta entrega de Renfield, de la historia de esta versión del Conde Drácula, Renfield tiene poderes físicos, ¿sí? Ciertas habilidades que se potencian cuando ingiere, ¿qué? Insectos. ¿Se acuerdan que comía insectos Renfield? Y esa es como su condena, pero de ser fiel sirviente del conde y atender a todos sus caprichos. ¿Le parece bien? Vemos el tráiler y seguimos. Sorry to interrupt. Are you okay? I need to get out of a toxic relationship. Why don't you start by telling us what brought you here? My boss, he's different. You can't get him out of your head. No. I need your assistance. I'm coming, Master! Oh, you feel like he could destroy you with the snap of his fingers. Wouldn't even need to snap. Okay. That sounds familiar. Yeah, what? Renfield, bring me innocent victims. I want a handful of nuns, a busload of cheerleaders. And I just want a normal life again. But this modern world is a dangerous place. No. Thank you. You saved my life. Did I watch you cut a guy's arms off with a decorative serving platter? It's all in the wrist. Let me explain. My boss gave me this power. In return, I tend to his needs, including care, feeding. You bring in people to eat? You're like the guy that gets the villain's Postmates. But if you were to stop focusing on his needs, what would happen? He won't grow to full power. Exactly. He won't grow to full power. What? That's so weird. Why would you phrase it like that? But yes. Hi. Are you here for the meeting? Well, come on. No! Some call me the Dark One. Others, the Lord of Death. To most, I am Barack. Okay, obviously we're dealing with a little bit more than just narcissism here. Now, let's eat. Dijimos de la mano de Chris McKay, ¿qué dirigió antes? Y La Guerra del Mañana, pero por ahí se acuerdan la película Lego de Batman, ¿sí? Y antes, allá por el 2014, hizo Lego la película, que si no se acerca, era obviamente de animación, si no las conocen, si les parecen que tienen cierto recelo, que no me va a interesar, denle unos minutos, les aseguro que se van a enganchar con la película, son divertidísimas, que llevan a los personajes al extremo y les hacen jugar en otras circunstancias no tan conocidas. ¿Qué podemos hablar de esta película en cuanto a la estética? Bueno, a ver, hablamos de... ya lo vieron en el tráiler. Hay desde amputaciones, cuerpos que explotan, sangre por todos lados. ¿Pero qué tono? ¿Nos da miedo? Y tiene una cierta
una cierta acercamiento al terror, porque claro, estamos hablando de Drácula, pero con otra mirada, la mirada es la que cambia acá, porque Renfield, el personaje que interpreta a Nicholas Hoult, ¿qué hizo este muchacho actor antes? Y, por ejemplo, estuvo en Memoria de un zombie adolescente y también en Mad Max, la entrega que se llamó Furia en las carreteras. Y ahí Renfield, ¿qué es lo que le está sucediendo en la actualidad a este muchacho, a este personaje? Está queriendo cortar con esta relación con un ser que podríamos decir tóxico para él, ¿sí? Con unas relaciones malas, está tratando de salir de esta dependencia que tiene con el conde, está queriendo escaparse de aquello, enfrentar aquello que lo somete. Y está bien la óptica en el sentido que empieza a buscar ayuda para esta relación un tanto enfermiza que tiene con el jefe, le dice él, ¿no? Con Drácula. Colores saturados, mucho verde y rojo, está de por medio. La estética yo la veo muy cómic en cuanto a lo que podemos llegar a ver. Nicolas Cage, cuando aparece en escena y aparece con una dentadura, si quieren que sea un vampiro, lo van a ver realmente en ese estado, y levanta un montón la película cuando hace estas apariciones. Pero recordemos que la historia es la de Renfield, que está ahí, se llama Aquafina, creo que pronunciarlo bien, esta señorita que también sé que es cantante. Acá interpreta el rol de Rebeca, que es una policía, con una ética muy extrema, digamos, y se da cuenta que alrededor está todo como corrompido y ella tiene que luchar con ese. Cada uno tiene su rol, ¿no? En cuanto al bien y el mal, y empezar a ver qué relación está teniendo ella con Renfield con el conde con la sociedad. Hay unos malosos, ¿no? Como la banda del lobo que interpreta Ben Schwartz, que nada, estos malandrines con la droga y con cierta mafia local de Nueva Orleans. ¿Qué podemos decir? Es muy entretenida. Acérquense, denle tiempo, que arranca, que yo creo que los primeros 10-15 minutos es a tope, y ahí ya nos enganchamos y queda develado que el tono que va a tener la película. Bueno, estuvimos ahí, 2 propuestas más actuales para que se acerquen al cine. Una corazonada es la creatividad tratando de decirte algo. Frank Capra. Según pasan los años, con Ileana Gómez Gavinosa. Hola, buenas tardes. Estamos en el segundo bloque de Según pasan los años. Hoy con nuestro invitado de honor de siempre, Gustavo D'Orazio, que ya nos ha acompañado en varias ocasiones en este programa, un periodista cinematográfico de primera, que justamente va a compartir este bloque con nosotros, hablando nada más y nada menos que de Torre Nilsson, ¿no es cierto, Horacio? Así es. ¿Cómo estás, Ileana? Y a tus seguidores, buenas tardes. Y yo creo que sí es evidente que tu idea de tomar en cuenta a Leopoldo Torre Nilsson es revisar, yo creo que una de las páginas más importantes de la historia de nuestro cine.
por todo lo que él aportó y porque representa una época, una larga época que va desde de pronto un cine un poco más clásico de, digamos, los años 50, pero luego rápidamente se transforma en los 60 y en los 70. No hay que olvidar que él viene de una familia dedicada a la cultura, al cine, porque buscando en mi biblioteca justamente, quiero compartirles ya un libro que habla sobre Leopoldo Torres Ríos, su papá. Lo escribió Jorge Miguel Couselo, El cine del sentimiento. Leopoldo le debe al padre justamente no solo el amor por el cine, sino también el conocimiento de la técnica, y él fue su ayudante, hicieron codirección, así que hablar de Torre Nilsson es ingresar tal vez con los pioneros de los años 20 y 30 del cine a, digamos, algo mucho más elaborado y que representa época con una técnica sofisticada, novedosa, distinta. Pero Leopoldo viene de esos años, de su papá, me encantó la idea de recordarlo. Leopoldo tuvo una vida breve, vos sabés que murió en 1978, el 12 de septiembre. Así que en buena hora que eligieras este mes para recordarlo como ese director mutante que se transformó, que llevó nuestro cine, Ileana, y tú lo sabes, a los grandes festivales de Europa, filmó en los Estados Unidos, en Brasil. Es decir, que Leopoldo es el origen, la época de oro del cine argentino, deviene de su padre un gran amor hacia la factura cinematográfica y luego un despegue internacional con audacia y con una caligrafía fílmica que él lo transforma posiblemente en ese director forexport, diríamos, y que hace como hincapié en lo que narra y cómo filma, pero bueno, la Nouvelle Vague y los años 60 intervienen también en la construcción de su cinematografía, pero tiene estilo propio y tiene alguien que finalmente también, digo, con los guiones que su mujer, Beatriz Guido, elabora, y él basándose en cuentos o novelas de Beatriz, logran un binomio, una dupla que no va a poder separarse, ¿no? Solo la muerte eso lo pudo. Él fallecía, decíamos, el 12 de septiembre de 1978. Así que estoy muy contento, yo y sé que vos también admirás el cine de Torre Nilsson por diversos motivos, y sobre esos motivos hablaremos. Gracias por invitarme y por toda la paciencia para poder grabar hoy en Según Pasan los Años, en esta tarde destemplada. Así que a dedicarla al cine y a Babsi. Gracias, Ileana. No, gracias a vos, y qué lindo recordar esa relación increíble entre Babsi y Beatriz Guido, porque justamente muchas de las novelas de Beatriz Guido fueron llevadas impecablemente por Torre Nilsson al cine. Y bueno, qué lindo recordar al maestro del cine argentino, indiscutible. Y como vos decís, consideraron el mundo exterior en el extranjero como uno de los grandes directores de todos los tiempos. Absolutamente. A ver, la generación, digamos, que hoy pueda tener, no sé, 30, 40, 50 años incluso, no sé si tanto recuerda qué films hizo Leopoldo, pero invita su filmografía a ser revisada, Ileana. Como hacemos cuando mencionamos a Leonardo Fabio, o ahora hace una semana se hizo toda una revisión del cine de Hugo del Carril. Es decir, tenemos a tantos hombres y mujeres dedicados al cine argentino, al cine nacional, que lograron capturar intenciones, interés fuera, capitales, hubo mercado, ese cine nuestro circuló, se estrenaba también. Armando Bo, con Isabel Sarli igual, y podría yo nombrar a muchos otros hombres y mujeres que trabajaron en la industria del cine. Pero en el caso de Babsi, más que nada, si bien hay algunas películas de la primera etapa, cuando él deja de filmar con su papá, un poco más de factoría, un poco más
que respondían a lo que los estudios cinematográficos le pedían. Entonces uno encuentra que hay adaptaciones o títulos que posiblemente en los años 50, cuando o filma con su papá o, digamos, empieza su carrera y su estilo a despuntar, hablamos ya de un cine de autor, un cine mucho más independiente y en donde él va probándose, ¿no? Hay un también libro que yo recomiendo, un clásico de Gianluigi Rondi, que habla sobre el cine a nivel internacional. Aquí están los grandes entrevistados por Gianluigi, y entonces es hermoso encontrar a directores de, no sé, la talla de Kim Vidor, y el argentino, el único que él elige es Leopoldo Torre Nilsson. Entonces hay directores como Tarkovsky, Losey, Ingmar Bergman, los grandes directores del cine. Bueno, ahí está Leopoldo Torre Nilsson, hombre que se ha destacado en festivales. Ahora, ¿por qué? Porque sabe contar, sabe narrar y cuida mucho los detalles. Y también, Ileana, como vos decías, con Beatriz Guido, él logra la inmersión en temáticas, tópicos, historias no muy frecuentados por el cine nacional hasta ese momento. Entonces digo, de pasar a películas como más populares, podría decirse, en donde él no es que dirige a regañadientes, pero no es lo mismo pensar en un Leopoldo Torre Nilsson que se atreve con, no sé, con un material que provenía de Borges o de Bioy Casares, es decir, a lo que su mujer había concebido como retrato de la alta burguesía, la política, la sexualidad, la represión, los tabúes en las familias, historias incestuosas, irónicas, historias donde los protagonistas son niños, pero niños como crueles y con bastante, yo diría que detallismo en lo que puede ser la decadencia de una clase social opulenta que tiene poder y dirige. Así que Leopoldo se atrevió a todo, ni hablar después de lo que hace a partir de Los Siete Locos y alguna que otra adaptación donde quedará para siempre, digamos, su postura en favor de la libertad creativa. Pienso en Piedra Libre, por ejemplo, en donde ahí él tiene graves problemas con la censura, y entonces es un hombre que batalló y mucho por la libertad de expresión y porque el ente de calificaciones no cortara o censurara tramos de su película, de sus películas, y era muy difícil estrenar, era muy difícil filmar con veedores. Hay anécdotas, testimonios, entrevistas que así lo hacen saber. La peor época fue la de Paulino Tato, ¿no? Néstor Paulino Tato en los años 70, mucho antes del comienzo de la dictadura. Ya había bastante persecución en ese último gobierno de Perón con López Rega, y años duros, difíciles, de bastante limitación intelectual. Bueno, él siguió trabajando, y Leopoldo entonces está con Tita Merelo en La Tigra y El Papá, y hace la adaptación de algo que se llamó finalmente Días de Odio, pero bueno, es un cine en blanco y negro, más clásico. Pienso yo en El crimen de Oribe, pero después ya con el color y toda su audacia y Beatriz Guido, hay como un nuevo Leopoldo Torre Nilsson, ¿no? En los 70, aunque en los 60 tienen maravillas de las que vamos a hablar en un ratito. Días de Odio de los años 50, y perdón la interrupción. No, yo mismo me guío, mi querida. Vos sabés que, bueno, Leopoldo nació el 5 de mayo de 1924, así que tuvo una vida no muy extensa. En el 78 él fallece. Usaba unos anteojos, era miope, pero muy exacerbado el extravismo luego también. Entonces anteojos característicos, podemos ver fotos hoy en internet, y Leopoldo muere soñando
con hacer su película, la última, la nueva para él, que finalmente dirige su hijo tras muchos años de espera. Hablamos de Fiebre Amarilla, la última película que él no pudo filmar, pero sí trabajó el guión, y Javier Torre fue el que la filma. En esa peli está Dora Baret, me acuerdo Graciela Borges, y hasta Sandra Mianovich, si yo no me equivoco, ¿no? Y había algún dinerito brasileño, un actor brasileño también ahí dando vueltas. Él había tenido mucho éxito en Brasil, ¿no? Porque todo ese Leopoldo en blanco y negro, y lo que dije sobre la Nouvelle Vague, qué interesante es meterse en el Leopoldo Torre Nilsson que hace La Casa del Ángel, La Mano en la Trampa, los años 60, ¿no? Con Elsa Daniel, con actores y actrices. Él era un gran conocedor de la técnica, pero amaba a sus actores. Todos cuentan que los cuidaba y protegía, ¿no? Y él supo mimar, y tuvo sus actores fetiches, ¿no? Y actrices, por supuesto, como lo fue en una época Elsa Daniel, lo fue Graciela Borges, y el niño mimado, el queridísimo y recordado Alfredo Alcón, al que le hizo hacer los papeles más como disímiles, ¿no? Porque podía ser el galán romántico y enfermizo en Piel de Verano con Graciela Borges en los 60, contando nada más y nada menos qué pasaba en Punta del Este, qué era ir a Punta del Este y pasar un verano allí, en la sociedad alta, y que a su vez se aburría, que bueno, se jugaban piezas interesantes en un ajedrez de guión muy interesante. Entonces, a las historias más clásicas, Leopoldo le pone siempre su perspectiva. Vos sos una profesional, entonces los planos, los tiempos, los encuadres. Era un hombre que sabía de plano objeto, sabía de referenciar y contextualizar con la imagen y la luz. La fotografía, yo creo que aún hoy perdura, ¿no? Perdura. Sí, justamente lo que destacaba, estaba recién volviendo a ver unos tramos de La Casa del Ángel y esos claroscuros, ese expresionismo que él logra con una fotografía profunda, ¿no? Justamente con esos claroscuros, digamos, volvemos a decir, de profundos, que justamente dibujan las expresiones, los rostros, los espacios. Justamente es la característica de la filmografía, y sobre todo en esa etapa de los 50 donde los ambientes son muy densos, se juegan muchas pasiones, sí, se juegan muchos... Sí, un blanco y negro bellísimo, la iluminación, la penumbra, las sombras, todo lo que él capturaba con la lente, ¿no? Era un hombre que sabía mucho de técnica y dejaba, no librado al azar, yo diría, ningún momento de lo que se filmaba, pero sí los actores se sentían muy protegidos, que es lo que quiero contar después como una pequeña anécdota de Alfredo Alcón. Antes quiero dar alguna data, Ileana, para todos nuestros seguidores, que es un placer estar una vez más en tu programa. Saludos desde ya a Ricardo y al querido Martín. Así que a seguir rescatando nuestro cine. Vos sabés que cuando empieza a filmar ya con, digamos, la intensidad que tenía Beatriz, ya en sus cuentos y novelas, y ella se mete en los guiones, ella misma en sus declaraciones dice que muchas veces escenas completas ella las escribía, ¿no? Para el cine, porque no es lo mismo la novela, el cuento, que un guión cinematográfico, ¿no? Lo primero que hacen juntos fue justamente una película como, digamos, después de Graciela, y ahí está también Elsa Daniel, que fue como una actriz fetiche, con un cabello cortito rubio, era muy jovencita, una actriz muy especial, taciturna, pero yo diría que no solo bella y audaz, sino que eran películas que retrataban épocas, sentidos de familia, cuestiones políticas, sociales. Bueno, El Protegido, por ejemplo, en el 59, La Casa del Ángel, otra en el 56,
ya hablan de una posibilidad como el secuestrador también, ¿no? O la caída, etcétera, donde la literatura y el cine se amalgaman. Eso quería contarte. Sí. Cómo finalmente cine y literatura en Leopoldo Torre Nilsson no puede ir de forma escindida, y no solo por Beatriz Guido, sino porque toma a Bioy, toma a Borges, a Carmen Laforet, por ejemplo, la escritora española, y de verdad que hay como un maridaje perfecto entre él, Beatriz y la literatura, ¿no? Y hacen cine, porque sus obras no es que sean demasiado literarias, no, tiene ritmo, tiene intención audiovisual muy plena, y él tiene su sello, ¿no? Sabemos rápido que está Nilsson atrás. Incluso por los tiempos morosos, los tiempos como ralentados, para dar oportunidad que el espectador advierta o no algún indicio de alguna situación que pudo haberse preanunciado y que finalmente es otra o se confirma. Es decir, generaba intriga, había suspense. Sí, estamos prácticamente con una especie de film noir, pero profundo, porque como te estábamos diciendo hace un ratito, las luces y las sombras dibujan los rostros, las expresiones, los estados emocionales de los personajes, hablan de los espacios en que transcurren esas vidas. Hay muy pocos ambientes Me gusta. al aire libre. Sí. ¿Sabés qué estaba pensando recién que yo me estoy acercando a la cámara? Digo, de Graciela Borges, Alfredo, Halcón, dice que era muy difícil aguantar esos close-up, es decir, primeros planos tan próximos, que bancarse la luz y la cámara ahí tomándote todo el rostro, básicamente cine de rostro, van a encontrar en Torre Nilsson. Claro, qué rostros, pero bueno, de todos modos, trabajaba mucho sobre la expresión de la cara y la cámara muy cerca, y entonces recuerdo testimonios, después guardo lo de Alfredo, que yo lo admiro, pero bueno, a ver, se arriesgaba él. Conseguir los capitales no era sencillo. Vos sabés que en Europa, después de él tener premios y presentarse en festivales fundamentales, digamos, Cannes, San Sebastián, etcétera, en Berlín, es decir, tiene presencia, protagonismo en nuestro cine, se obtenga o no un premio, una mención, empieza a circular, empieza a estrenarse el cine de los 60, ¿no?, en adelante, porque gusta, atrapa, atrae, y quien mejor relaciones públicas hacía para conseguir luego capitales y seguir filmando era la propia Beatriz Guido, porque era muy agradable, muy simpática, y sabía negociar muy bien los aportes, porque hacer ciertas películas realmente resultaba costoso, ¿no? ¿Por qué te menciono, claro, esto de literatura y cine? Porque no podemos dejar de mencionar esta dupla creativa. Justo que este año se está rehabilitando nuevamente la figura de Beatriz Guido, porque salieron libros, biografías, se habla de sus novelas, se reimprime, se reedita. Me parece fundamental saber que tuvimos a esta dupla que trabajaba, creaba y luchaba por la libertad, la estética, y amaban al cine, ¿no? Y además le iba muy bien comercialmente, ciertas películas funcionaron muy bien aquí y afuera, ¿no? Claro que era un público también, Iliana, que estaba en los 60, en los 70, estaba bastante como versado en ver un cine tal vez mucho más cuidado, más profundo, más delicado, con planteos sociopolíticos o románticos, como también, digamos, de un nivel medio muy cuidado, pero no se desvirtuaba a lo popular porque sí. Pero tenía buena acogida, ¿no?, de sala. Había un público que lo seguía a Torre Nilsson. Entonces, bueno, ¿cómo no ir a ver un estreno de Torre Nilsson? Si eran Los Siete Locos o Un Guapo del 900, también con Alfredo, Halcón, es decir, digamos, me parece que ese sería el mejor cine que él nos deja. Después tenemos como un recorte, Iliana, que sería
ese cine que a él no le hizo muy bien, pero me parece que trabajaba, él quería darle continuidad a su carrera. Entonces, pensar en lo que hizo con San Martín o con el Martín Fierro y hablamos del salteño, Güemes, La Tierra en Armas, digamos, está Alfredo en las 3 películas también. Entonces, vos pensás para un actor que hace San Martín, Martín Fierro y Güemes. Y lo mismo, encima lo mismo de Sadaki, que decía, él le decía, Alfredo, ¿cómo confías en mí? Ahora, lo más grave fue cuando le dijeron que iba a ser el guapo del 900 de Samuel Eichelbaum, y no lo creía nadie, ni siquiera él mismo. Y Alfredo en su biografía cuenta que cuando se lo dijo a la madre, ¿qué papel va a hacer? Dice, mamá, voy a ser el guapo del 900. Dice, pero usted, claro, por su cara, el physique du rôle, pero sin embargo, Alfredo está impecable en ese guapo del 900, que pueden revisar esa película y van a ver el tono de voz, los gestos, que no es entonces el galán romántico del amor nunca muere con Mirta Legrand, digamos, ni tampoco otras películas, pero Alfredo logró una versatilidad, su actor fetiche, en donde el tipo te hace un personaje de Roberto Art, te hace Martín Fierro, te hace Guiraldes, iba a decir, Güemes, te hace San Martín, aunque podamos no aceptar la manera en que está en la historia, ¿no? Pero fíjate, después te hace un hombre taciturno y taimado, justamente como el guapo, y saca toda una vena orillera, Alfredo el orillero, diría yo, que tiene la famosa anécdota, Alfredo, que creo que iban en el tren, no sé cómo fue, estaba en un tren porque los que iban a los estudios a filmar tomaban un tren, creo que, no sé si estaban con locaciones por San Martín, creo, que estuvo Lumiton, ¿no? Creo que si no me equivoco, por ahí estaba Lumiton. Entonces hay que ver cómo él no tenía auto, nada, y parece que se encuentra con Eichelbaum, y entonces le cuenta que él va a hacer la adaptación en cine. ¿Y usted qué papel va a hacer? Dice, yo voy a hacer del guapo. Y dice que se levantó del asiento y se fue como enojado. Dice, ¿cómo este muchacho va a ser? Claro, con semejante rostro tan anguloso, tan cinematográfico, pero muy bien caracterizado, ¿no, Ileana? Y yo creo que, digamos, la anécdota es cortita. Vos sabés que Alfredo siempre esperaba, ¿no?, el llamado. Dice, él lo consideró su padre, ¿no?, cinematográfico, porque le ofrecía cosas muy raras y distintas. Es decir, más joven hacía Piel de Verano, se metía en el mundo de Roberto Art y hacía Los Siete Locos. Era capaz de cabalgar, de ser el padre de la patria, el santo de la espada, digamos, San Martín, hacer, digamos, una película como Martín Fierro, ¿no?, que puede no gustar hoy o que está recortada, censurada, porque no se podían muchas cosas mostrar, y Nilsson trataba de negociar, a veces se peleaba, no le gustaba lo que le imponían, más que nada con San Martín, pero bueno, y de pronto Alfredo dice que cuando murió Torre, Nilsson tuvo una depresión muy grande porque dijo que nunca más iba a escuchar esa voz cuando lo llamara para decirle, tengo algo para vos, digamos, porque Alfredo nunca sabía qué le iba a terminar ofreciendo, porque para un actor, imagínate, pasar de un personaje de Roberto Art a San Martín, a Güemes, o hacer, no sé, alguna otra, digamos, personalidad, le permitía indagar y trabajar, ¿no? Digamos, Alfredo creo que lo respetó, lo quiso mucho, y Beatriz Guido era una cómplice, ¿no? Siempre cómplice. Beatriz es siempre la mentora de alianzas, para que ponga tal actor o tal actriz, con su vocecita y su manera de ser juguetona y un poco fabuladora, lograba a veces unos castings maravillosos, porque es cuestión, Ileana, de revisar los repartos, el elenco de las películas, y son todas primerísimas figuras, ¿no? Exactamente, como Lautaro Murúa, Guillermo Battaglia, la propia Bárbara Mujica cuando era muy jovencita. Estoy hablando incluso de películas como La Casa del Ángel, tan
tan emblemática para nuestro cine y considerada una de las mejores películas de cine argentina, si no, argentino, si no la mejor, porque realmente logra... Nada. Era un hombre que sabía armar casting, aunque dicen que los mejores castings son los que hizo en esa época el propio Daniel Tiner, que tenía siempre espléndidas figuras en los roles más pequeñitos. Revisen el staff de la Mari y se van a asombrar de qué actores y actrices están para roles pequeños. Pero Torre Nilsson, sí, y pienso, ¿sabes? Que cuando Isabel Sarli fue dirigida por él en 70 veces 7, tomando un material digamos, un material un tanto como picante, diría yo, pero muy interesante. Lo trae a Paco Raval para filmar de España. Y bueno, parece que querían hacer algo distinto, ¿no? A Isabel, los productores, y entonces le habían ofrecido que eligiera, bueno, entre Tiner y Torre Nilsson hacer ese texto, ese libro. Había intenciones de Dalmiro Sanz, ¿no? 70 veces 7. Y ella dijo, no, Tiner me parece que es muy cascarrabias, no me va a soportar. Y dice que le fue bastante difícil a Torre Nilsson, pero por relaciones y razones contractuales, económicas, ¿viste? Los estudios, filmá, dirigía tal, y a cambio te permito hacer lo que vos querés. Entonces, bueno, está bien, dirijo a Isabel Sarli, que fue muy difícil para Torre Nilsson, y esa película se recorta, indudablemente, de la carrera de Isabel Sarli. Podemos encontrar ahí otra manera, incluso de actuar de Isabel, y una historia también muy interesante, ¿no? Y Torre Nilsson, bueno, no lo podemos juzgar hoy a la distancia, porque sabemos juzgar en esto de decir, bueno, ¿qué hizo finalmente? Dicen que es un retrato a lo Villiquen de San Martín. Y posiblemente esté edulcorado porque le impidieron que se lo viera vomitar sangre, le impidieron que demostrara debilidades humanas en el cruce de los Andes, y eso le interesaba a Leopoldo, pero no pudo ser. Sí, qué linda esta semblanza de Babsi, amerita otro programa más adelante, porque creo que estamos en un año aniversario tanto de Beatriz Guido como Leopoldo Torres Nilsson, de Babsi, de nuestro Babsi, y qué lindo recordar estos maestros del cine argentino, indudablemente los pioneros de un gran cine, de un posicionamiento del cine argentino dentro y fuera del país. Cuando el público... Fue por. Él logró, y no solo el cine, Ileana, sino pienso, Boquitas Pintadas, también la literatura presente, porque ahí está Manuel Puig. La Guerra del Cerdo, que es muy interesante, sobre persecución a personas adultas mayores, que puede llevar a un desenlace tremendo, no voy a contar nada. Allí, en La Guerra del Cerdo, está metido Bioy Casares. Es decir, son películas basadas en novelas, historias muy fuertes, y siempre con unos repartos maravillosos. Es decir, también otra actriz siempre muy tomada en cuenta, Marta González, por él, tanto en La Guerra del Cerdo como en Boquitas. Alfredo, otra vez allí, haciendo de tuberculoso y enfermo. Es decir, y bueno, la despedida fue Piedra Libre. Él convoca a una gran actriz allí, ya mayor, como Mecha Ortiz, que hace su última aparición en el cine, pero trabaja Luisina Brando, que también ya había estado con él bajo sus órdenes en Boquitas Pintadas, y Marilina Ross. Leonor Manso. Leonor Manso también había estado bajo sus órdenes. Es decir, tenía su coro de actrices y actores a los que acudía siempre, con Sergio interesantes libros. ¿Cómo? Sergio Renán. Sergio Renán, y bueno, también lo adoraba al propio Leonardo Fabio, porque trabajó de chiquitito, de jovencito, Leonardo, en sus películas en blanco y negro. Muy interesante lo que hizo con los niños, creo, que tienen mucho protagonismo en varias películas, ¿no? Supo representar, por ejemplo, lo que una cierta clase social intelectual hacía o no, cómo incluía el ocio, el tiempo libre,
lo político, no hay que olvidarse de Fin de Fiesta, La Caída, es decir, hay películas muy potentes para entender, digamos, qué hacen los caudillos, los políticos en las ciudades, digamos, la clase social alta, burguesa, siempre ocultada por Beatriz Guido, pero filmada por él, sobre la represión, los temas tabúes, lo religioso. Yo creo que es un cine para destacar, ¿no, Iliana? Y por eso le estamos haciendo este homenaje. Él creo que tenía cáncer de huesos y murió finalmente en 1978, así que en estos días de septiembre se cumple un nuevo aniversario. Y Torre Nilsson, sí, con Beatriz logró también, bueno, filmó en Estados Unidos, en fin, era un hombre que vivía pensando en el cine y nos ha dejado, pero muy bien realizado en festivales, y hay materiales, Iliana, vos que sos amante del cine y conocés como directora, yo simplemente como un espectador que también estudió, ponele, pero bueno, desde el periodismo, el análisis, la crítica. Yo lo admiro y entiendo todo lo que este hombre padeció y vivió para obtener que se le filmaran, que se le autorizaran ciertas películas, porque no llegaban las autorizaciones, se tenían que mandar escenas al ente para que las supervisaran, y si no tenían el sello, no podían ser filmadas. Entonces, eso le pasó durante mucho tiempo, ¿no? En los años 70, los finales de los 70 fueron duros en nuestro país, porque ya veníamos con censura del 73, 74, bastantes problemas, y luego con el golpe de Estado, en el 76, todo empeora. Sí, sí. A Leopoldo le hace mucho daño. Sí, sí, hace mucho daño, hizo mucho daño a Babsi, hizo mucho más daño a grandes directores del cine argentino. Recordemos que se volcó el cine a un cine totalmente pasatista y superficial, y que las grandes películas quedaron como en sombras, ¿no? Y que recién surgieron en los 80. Con la vuelta de Exacto. Tenemos a Leopoldo sin sus anteojos, calzándose ahí la lente a ver algo. Yo estaba viendo mis libros de cine, te agradezco esta invitación. Hay mucho para seguir contando. Yo lo que más rescato de tu programa es esto que permitís, que es referenciar, contextualizar, analizar. Finalmente estás haciendo una gran colección a lo largo de tantos programas, Iliana, y gracias a Martín querido y Ricardo, en donde hoy por lo menos queda este capítulo de Torre Nilsson y todo lo que este hombre logró con la dupla creativa de Beatriz, pero no solo Beatriz, porque él lleva a Borges, a Bioy Casares, Dalmiro Sanz, digamos Manuel Puig, toma muy en cuenta a la literatura. Y Beatriz, que le escribe directamente a veces escenas, o participaba un poco en esto de las búsquedas de actores y actrices. Pero, digo, tanto Graciela Borges, que le debe también algún papel extraordinario, pero creo que por sobre todas las cosas, acá el niño mimado, el actor fetiche de nuestro querido Torre Nilsson es Alfredo Alcón. Hermoso. Porque le ha hecho hacer desde El Guapo, sí. Y en la mafia hace un mafioso al mejor estilo Corleone, digamos, no sé. Es decir, era un hombre que también hacía cine de género muy bien. Es decir, cuando uno piensa en la mafia, encuentro otra realidad, porque tuvimos mafia en Argentina, Rosario la llamaban la Chicago Argentina. Y bueno, este hombre se atrevía, y entonces le decía a Alfredo, y el otro era capaz de hacer el mafioso, el guapo del 900, que hacía el romántico, después, en fin. Sí. Sí, nada más un actor como Alfredo Alcón, que incluso algunos lo critican mucho como actor de cine, porque por los prejuicios de la platea argentina, y sin embargo lo rescato a Alfredo Alcón con creces como actor de cine y como actor de teatro, muy completo. Nuestro Totalmente. Un maestro de... O sea, es que eso que vos decís es verdad, lo siguen criticando, que era demasiado técnico, frío, que era como
medio, sí, por supuesto, teatral, ¿no? Ampuloso, exagerado. Pero bueno, yo diría que se pusieran a hacer los papeles que hizo Alfredo en cine o teatro y después que hablen. Porque solamente verlo actuar era comprender lo que era su técnica, su manera de expresar y cómo traspasaba la pantalla, como también el escenario, ¿no? Cuando uno lo vio hacer clásicos o no, porque era un hombre que te podía hacer también, pienso en esa obra Filosofía de Vida, en teatro, con Claudia Lapaco y con Bebán, en donde él hace algo totalmente fresco, y como muy contemporáneo. Entonces no es que está todo el tiempo retorcido como si fuese Hamlet, ser o no ser, porque le decían que, viste, se ponía demasiado compenetrado, ¿no? Yo lo vi en O una... hacia Lorca. Sí, Entonces era un tipo que, a eso voy, es convincente en el Guapo del 900. Y totalmente. si no me gustó tanto, también tengo derecho a decir no me gustó, que me parece muy bien. Si hay generaciones que no lo aceptan porque la técnica es otra, o Torre Nilsson, uy, qué horrible esto que hizo. Bueno, analicen toda la cinematografía de un autor, la filmografía, ¿no? Sí, totalmente. Y esta charla que tenemos hoy, gracias al aniversario o conmemorando, porque realmente es el aniversario del fallecimiento de Torre Nilsson, pero que nos da pie para hablar de toda una cinematografía exquisita del cual Torre Nilsson era maestro, indiscutible, maestro de directores, maestro de actores, y que trabajó con actores que todavía añoramos, como Bárbara Mujica, como Elsa Daniel. Sí, estamos acá transitando el segundo bloque en homenaje a Torre Nilsson, por supuesto, en el programa Según pasan los años, y cómo no recordar a este maestro del cine argentino, y toda una época de gloria del cine argentino y que dio origen bastante, fueron los maestros del cine, del gran cine nacional que estamos disfrutando ahora. Así que me gustaría que con un pensamiento a lo mejor cierres o digas algo que te emociona de Torre Nilsson, algo que sentís en un pensamiento, sintetizar un poco tu semblanza de Torre Nilsson. Primero, gracias porque nos entusiasmamos tanto, Ileana y yo, que nada, yo te apabullé, me parece, pero porque me sentía hasta poseído por esa época, ese cine que, claro, vos decís de los maestros, Tiner, Hugo del Carril, pienso en, no sé, Sofici, De Mare, el querido, bueno, sí, desde ya, Torre Nilsson, pero hay tantos, tantos directores extraordinarios que tuvimos, haciendo comedia, haciendo drama, cine político, cine testimonial, social. La verdad que nuestra industria fue muy importante y había cine de autor. Era industrial, pero de verdad que los estilos, Christensen no es Avalúa, digamos, o Zavalía, perdón, tenemos esas grandes potencias haciendo cine, ¿no? De estilo, comedia rosa o blanca, digamos, si pienso en Amadori, no se parece a otros que hacían Arancibia, es decir, cada uno tenía su estilo. Pienso en Sofici, básicamente, tipos que se la jugaron, que nos representaba muy bien ese cine, que lo veían las familias. Y bueno, entonces el entusiasmo hizo que la primera parte, cuando ya se cortó, ahora volvemos, porque no hemos dejado de compartir con Ileana y con ustedes ese amor por el cine. Entonces, Leopoldo, yo lo despido, pero en verdad queda un legado, un testimonio, Ileana, de una veintena de películas que son para revisar. Hay compromiso, hay profesionalismo, esa dupla con Beatriz, con Beatriz Guido es inimitable, no hay otra, porque esto de trabajar con esa posibilidad de diálogo, vos que tanto querés La Casa del Ángel, me parece que es extraordinaria, audaz, o La Terraza, Fin de Fiesta, me parece que son películas muy
representativas de una época y de una manera de entender al cine como espacio de narración. Lo narrativo, el lenguaje propiamente audiovisual, pero también la historia, las actuaciones, y nosotros hoy, bueno, un poco el anecdotario. Yo me fui por ahí, por las ramas con esto de Alfredo, pero que lo quiero tanto, y él decía que era su padre cinematográfico y que extrañaría siempre la voz. Y los pediditos que le hacía Beatriz Guido para que no lo sulfurara, que no se pusiera nervioso Torre Nilsson. Entonces, nada, mi agradecimiento es hacia vos, a según pasan los años, a, por supuesto, Martín, Ricardo, que sigan haciendo estos programas. Y yo, ¿qué puedo decir? Que vean cine argentino, de hace tiempo o actual. Veamos cine porque ese es el nuestro. Hay directoras maravillosas de cine nacional, los cortos, los documentales. Entonces me parece que el legado está en esto de decir, es el cine que te representa. ¿No te gusta? Perfecto. Argumentás, bueno, no me gustó, no me interesó, pero lo viste. Entonces podés elaborar un juicio, ¿no? Así es, y nuestro gran sentido homenaje a Torre Nilsson, que lo amé desde chica, desde la infancia, y que no podemos dejar de recordar nunca, incluso en los años venideros, todo lo que hicieron sin la tecnología que tenemos hoy en el cine, todo lo que hicieron en cuanto a narrativa y con su relación a la literatura, y también recordar a la gran Beatriz Guido, que fue una escritora mayúscula de la República Argentina, junto con otras escritoras, y que me alegro que sea este espacio un lugar de semblanza y de conocimiento, reconocimiento de las generaciones futuras de este gran cine, que fue incluso una joya para nuestros ancestros, nuestra infancia, y bueno, que siga dando clases magistrales de cómo... Sigue dando clases, sí, sí. Babsi sigue dando clases porque él sabía de cine, sabía de lentes, de óptica, de fotografía, de iluminación, la escenografía, cómo filmaba en casas, en locaciones reales, cómo maneja ciertas cuestiones de tempos cinematográficos. Yo te digo que cada película es para analizarla detenidamente, desde Piel de Verano, El crimen de Oribe, o lo que hizo con su papá, que justamente lo mencionamos a Torres Ríos. Y Javier Torre, bueno, hizo algunas cosas, su hijo, pero no está como casi dedicado a seguir filmando, sí a escribir, y Torre Nilsson escribía también, se dedicaba a la literatura. Torre Nilsson, un hombre muy completo. Ojalá las nuevas generaciones se formen no solo en lo técnico específico para filmar y dirigir, sino también en todo el sustrato y contexto sociocultural, Liliana, que hace falta, porque tenés que saber de música, de vestuario, en fin, todo hace a este arte múltiple que vos adorás y que yo también amo, que es el cine. Y que no es nada más y nada menos que acercarse al alma humana, como lo hizo Babsi con todo esto que él sabía. Pienso en alguna peli ahí con Lidia Lamezón y unos niñitos que eran tremendos entre ellos. Lo mismo, bueno, dirigió a grandes, ¿no? María Rosa Gallo, por ejemplo, es decir, capturaba el alma de esos personajes con esos actores y actrices a partir de esto, de la cercanía, la proximidad de la cámara, que muchos decían, ama la cámara tal, pero a veces nada, era repelente el personaje, y vos nombraste a un grande, Lautaro Murúa hoy, es decir, actores que no fueron reemplazados, actores de carácter extraordinarios, actores, actrices, ¿no? Yo soy fan de Leopoldo y creo que vos también. Sí, yo también, y lo que puedo decir ahora es invitarlo una vez más cuando sea posible para hablar detenidamente de algunas películas de Babsi, como La Casa del Ángel o alguna que elija Gustavo de Horacio, y que tengamos una segunda parte para este programa, para completar el análisis de nuestra... autores, todos los nombres que dimos hoy, autores de libros, actores, actrices, nada, la gente puede empezar a googlear y se empieza a enterar, bueno, ¿quién es? A ver,
Dijo Elsa Daniel. ¿Qué hizo esa mujer? Lautaro Murúa. ¿Quién es? Actor chileno. A ver, busquemos, hagamos un uso de Internet, un uso útil, inteligente. Entonces, Alfredo Alcón, pero ¿qué carajo hizo ese tipo para que todos lo nombren? Bueno, investigalo, después no te gusta, fenómeno, pero te acercaste y elaboraste una opinión fundamentada. Un maestro de actor de cómo colocar la voz, de cómo sentir el personaje desde la punta de la cabeza a la punta de los pies. Composiciones increíbles, retrato de época, todo eso está en Leopoldo Torre Nilsson y su amor por la literatura. Yo creo que cuando toma Roberto Art o toma Manuel Puig, hay realmente un interés de fondo por meterse en esos universos y recrearlos, como hizo él con, digamos, sus películas, ¿no? Pero basadas en literatura argentina. Totalmente, y a través de este homenaje, sentido homenaje a Torre Nilsson, hacemos un sentido homenaje a todos nuestros grandes actores de la escena nacional. Totalmente. Claro que sí, es hermoso. El cine quedará, Ileana, y vos sabés, ya más de 100 años, digamos, porque uno piensa en lo mudo que pudimos tener, lo primero sonoro que se hizo, que ya está cerca de cumplir también los 100 años, ¿no? Porque en el 27 creo que, si no me equivoco, la primera película sonora, ¿no? A nivel universal. Sí, que fue el cantor de jazz con Al Jolson. Sí. El 27 fue. Quiere decir que estamos cerca de eso, de un centenario, y bueno, cuántas miles y miles de películas seguirán vigentes para entender cómo fuimos y en todo caso pensar en cómo queremos ser. Porque el cine argentino y cualquier cine nativo lo que hace es representar, como dijiste vos, el alma de un personaje, pero en verdad se está metiendo con la sociocultura de un pueblo, de un país. Entonces, ¿cómo no verse reflejado en cierto cine de los 40, de los 50 o más adelante? Y la gente actual dirá, bueno, Relatos Salvajes, me súper identifiqué con tal cuento o momento, y si veo otra película argentina, lo mismo, porque hablan como yo, es mi lenguaje, mi historia, mi referencia social, política, cultural, miro, observo, mirá qué hace Lucrecia Martel. Digamos, Martel, claro, digo, cuando uno ve La Ciénaga, bueno, ¿por qué se habla tanto? Bueno, vela, fíjate qué retrata, qué dice, qué cuenta, cómo lo muestra, que ahí encontrás una Graciela Borges también totalmente distinta, no sofisticada, ni haciendo como alarde de algo así como de vanguardia, como sobre la moda, digamos, de un personaje, sino que compone de una manera extraordinaria otro tipo de perfil y de mujer. Entonces digo, así es como vamos a recordarnos, viéndonos en esos papeles, reflejándonos en esos roles que aparecen en la pantalla y que pueden incluirnos y no excluirnos. No solamente eso, y sí, preservar el entusiasmo por nuestra cultura, que en una época hubo gente entusiasmada, pero enamorada del cine argentino dentro y fuera del país, y que siga el entusiasmo como tuvimos el entusiasmo con El secreto de sus ojos, como tuvimos el entusiasmo con tantas otras películas. La Tregua, ¿no? Pienso en Renan, Nazareno Cruz y el Lobo, todo un cine que nos identificó, María Luisa Bember con las cosas que hizo, y vos, Ileana, y yo más o menos que creo tenemos la misma edad, un cine que nos representó también con comedias, con momentos súper divertidos, hilarantes, si uno piensa en 100 veces no debo, Esperando la carroza, que sería como una especie de testimonio no sé, inigualable de Doria. Vos sabés que uno lo respeta mucho, Alejandro Doria, que ha hecho cosas tan interesantes. La comedia, pero también el retrato social, amoroso, sofisticado, porque de eso sabía Alejandro Doria, pero nos contó una historia maravillosa para mí, que es Darse Cuenta. Oh, qué buena película. Alejandro Doria. Vean cine argentino. Y ya me voy a ver películas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y prometiéndoles que sigamos en el espacio de microscopías, porque en esta semana de microscopía, en esta semana de Según Pasan los Años, vamos a tener un especial sobre una directora del cine argentino que es Paula Hernández, una grande del cine nacional actual.
Así que los invito a ver el programa de esta semana y a ver según pasan los años. Y muchísimas gracias, Gustavo de Horacio, como siempre, nuestro invitado de honor de según pasan los años. Un abrazo enorme de parte de Ricardo, Martín y yo. Y que no pasen muchos años porque voy a estar peor de viejo. No, en noviembre, en octubre vamos a convocarte de nuevo para hacer un especial sobre La Casa del Ángel, que es mi película. Bueno, sí, algo, siempre, lo que se te ocurra. Es un placer colaborar con ustedes, los quiero, gracias, disfruten de este programa y todo lo que Ileana les trae, Ricardo y el querido Martín Linares. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos volveremos a encontrar la semana que viene en este mismo medio, en este mismo canal. You must remember Linares, Ricardo Franco, Eliana Gómez Avinosa. A sigh is just a sigh.